makeup from your face. Tie your hair and gently fall from grace till I come again. Take the disaffected. Para estas dificultades, nada mejor que la mnemotecnia. Por ejemplo, las 3 primeras letras puedes recordarlas relacionándolas con los tipos de radiación, 2 de ellas descubiertas por E. Rutherford. Bueno, si no es el caso, entonces, prueba con esa rica agua de alfalfa. Distingue de estas 3 primeras letras del alfabeto griego su representación en mayúscula, en minúscula y su equivalencia en español. Repetimos, alfa, beta, gamma. Cuando esas letras forman palabras, ¿se lee de igual modo? En el caso de la letra gamma, se pronuncia siempre como G suave, ga, ge, gi, go, gu, excepto cuando va seguida de gamma, o cuando va seguida de ji, o si va seguida de kappa, o si va seguida de xi. Recuerda, solo en estos casos se pronuncia como N. Veamos un ejemplo. Distingamos cuáles son las letras de que consta. Alfa, gamma, gamma. La siguiente letra es épsilon. Lambda, omicron y sigma. Es preciso advertir que la letra sigma, minúscula, tiene 2 presentaciones. Esta se emplea al principio y dentro de la palabra. Esta otra únicamente aparece al final de la palabra, como en el caso de la palabra que se lee ángelos, y quiere decir ángel, enviado. Ahora, ejercitémonos. Épsilon, gamma, kappa, phi, alfa, lambda, omicron, ni. La palabra se lee encéfalon y quiere decir encéfalo. ¿Recuerdas estas imágenes? Bien, son las correspondientes al río Ganges. Y sí, así se escribe en griego. Continúa con este ejercicio. A partir de una palabra griega, reconoce las letras de que consta. Esta es otra forma de ejercitarte en la mnemotecnia. Por cierto, ¿sabes lo que quiere decir mnemotecnia? Todo lo anterior nos sirve para hacer una introducción a un tema que es importante hasta la fecha, porque los nombres de las letras de este alfabeto que vamos a conocer se siguen empleando en diferentes disciplinas. Precisamente vamos a tratar del alfabeto griego compuesto por las siguientes 24 letras. Alfa, beta, gamma, delta, épsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, phi, gi, psi y omega. Se pronuncian generalmente
con la letra inicial de su nombre. En eso pongan atención cuando comiencen a leer este alfabeto. De igual manera que en español, en griego existen vocales y existen consonantes. Las vocales en griego son alfa, épsilon, eta, iota, ómicron, omega e ípsilon. También hay algunos diptongos que se pronuncian de manera especial. Por ejemplo, el diptongo ómicron ípsilon se pronuncia como una U un poco cerrada. Por ejemplo, urá, que significa cola. Un derivado de ahí lo podemos encontrar en el nombre de unos animales, urodelos se llaman cuando tienen una cola muy visible. La ípsilon, vamos a otro caso, la ípsilon suena como la U española en los demás diptongos. Por ejemplo, nautes, que quiere decir navegante, de ahí náutica y muchas otras palabras. También hay acentos en la lengua griega. Los acentos son de 3 clases. Uno es el acento agudo, que indica elevación de la voz. En la palabra meter, por ejemplo, que quiere decir madre, hay un acento de este tipo. Acento grave es el segundo y nos indica una pequeña depresión de la voz. Ejemplo, tooros, que quiere decir el monte. De ahí podría derivar la palabra orografía, por ejemplo. El acento circunflejo, que indica elevación y depresión de la voz, parece contradictorio, pero al mismo tiempo indica una depresión y una elevación al pronunciar una sílaba o vocal en donde se coloca. Ejemplo, nesos, que quiere decir isla. De ahí deriva, por ejemplo, la palabra Polinesia. El uso de los acentos va más o menos de la siguiente forma. Todas las palabras griegas, con excepción de algunas que son átonas, llevan acento gráfico o escrito. Ejemplo de una palabra átona sería o, el artículo masculino singular. Si el acento va sobre un diptongo, se escribe sobre la segunda vocal y se pronuncia en la primera. Es curioso, pero así es. Ejemplo, Basileus, que significa emperador, y de ahí deriva el nombre de Basilio, por ejemplo, y de algunos animalitos llamados basiliscos. Otros signos de la escritura griega son los espíritus. Las palabras que empiezan con vocal llevan un espíritu que puede ser suave o puede ser áspero según como se tenga que pronunciar. El suave no se pronuncia, equivale a una H española. Ejemplo, la palabra idea, que quiere decir idea, concepto o pensamiento. El espíritu áspero suena como una J apenas esbozada, y si la palabra empieza con un diptongo, el espíritu va sobre la segunda vocal. Tenemos un ejemplo, historia, que significa historia. También la letra ro inicial lleva un espíritu, que siempre es áspero. Tenemos un ejemplo en retor, que quiere decir orador, de donde deriva la palabra castellana retórica. ¿Cuáles son las asignaturas que cursas en este semestre? Cierto, biología, historia universal, psicología. Indaga las etimologías de estas voces. Escribe un texto sobre la importancia del idioma griego en la conformación del espíritu científico. Por lo demás, hay una película titulada 300 del director Zack Snyder. Puedes reconocer en la película la forma de ser de los antiguos griegos, su fortaleza, su dignidad, su independencia y sobre todo una idea que ha dejado huella en el mundo occidental. Recuerda, no solo presencias la película, reflexiona, compara, escribe un reporte y si te despierta el interés, puedes hallar más información con los 9 libros de historia de Heródoto, creador de la disciplina histórica. Pero esto, como dicen, es otra historia.